Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Camacho. Esto es de Cómo Escribir y les doy la más cordial bienvenida a este video que es muy especial y que regresó de estar jugando un poco en el baúl de mis memorias. Eve Rosell es una mujer que me cambió la vida porque me hizo entender que el arte, más que una planeación estratégica donde el artista se sienta minuciosamente a pensar qué es lo que quiero crear, más bien nace de un espacio volcánico que está en todos nosotros y que habita y que a veces es difícil ver. Eve Rosell es esta mujer que espontáneamente en la entrevista que están a punto de ver, hablando, haciendo una metáfora del principito que tiene un volcán y que de hecho va y lo limpia y lo cuida, habla precisamente de esta necesidad de nosotros mirar y atender ese volcán. Y espontáneamente tiene frases en la entrevista como, es necesario mirar y atender ese volcán, porque si no únicamente encontraremos cenizas. Las cenizas permite haber vivido y bailado en las terribles preguntas, como son la crueldad inútil, el incendio de la carne, el dolor necesario, la rebelión de lo luminoso y la resurrección total de la memoria. Esto permiten las cenizas, pero el fuego es distinto, porque el fuego todo el tiempo cambia. El fuego todo lo transforma. Grita, no te inhibas, no tengas vergüenza. Eso es el artista. Esa es la misión del artista, tocar ese fuego, adentrarse a él. Entonces, para mí es sumamente grato el haberme encontrado con esta memoria que no había salido a la luz, que también es un homenaje a este monumento de mujer y este monumento de artista, que la entrevista no tiene un minuto de pérdida y que al concluir estoy seguro que todos ustedes van a transportarse por los mundos oníricos que nos llevan las palabras de Eve, más que para encontrar respuestas, para encontrar las preguntas necesarias y acercarnos a lo que yo considero que es la curiosidad divina, que es la curiosidad del niño, de regresar a ese momento en preguntarnos por qué otra vez y reinventar el mundo. En esta entrevista, Eve nos acerca, por supuesto, a la metáfora, al aprendizaje del arte, al exilio, a la necesidad de nombrar. Narra algunas anécdotas que tiene como con poetas con los cuales entabló una amistad, como Jaime Sabines. Nos acerca a entender cómo es el mundo cotidiano de un artista. Nos acerca a la voz, hacia el poder de la voz. Ella, además de cantante, para mí es poeta, no, perdón, además de cantante, es poeta y para mí es un ejemplo excepcional del acercamiento y la actitud que tenemos que tener quienes aspiramos a verdaderamente convivir con el arte, porque repito, más allá de una planeación, es el reconocimiento del espacio volcánico, que duele en ocasiones, que busca aullar, que quiere el abrazo de una madre, que se siente solo, que quiere compartir, ser tocado y reconocido. Así que espero que les guste esta entrevista y vean en carne propia la sensibilidad de la sensibilidad del privilegio de los que tenemos, de quienes tienen, de quienes tenemos la oportunidad de convivir con el arte. Así que bienvenidos, si esta es la primera vez que están en el canal, les recomiendo en los comentarios, y esta es la primera, y quieren adentrarse a la escritura, quieren adentrarse a la literatura, en la descripción va a haber un enlace hacia un curso introductorio que sirve para darnos un lenguaje común. Y quienes ya quieran dar el siguiente nivel, recuerden que ya está lista el curso La escritura detrás del espejo y únicamente tienen que mandarme un correo a tecomoescribir@gmail.com, que por supuesto tratamos este tema a fondo. Así que bienvenidos y sin más, los dejo con Eve Rosell. Es yo, la que yació sobre el lomo en buena lid helado a luz. Vino del fondo, salió de mí. Llegué con el mar en la barriga, con mi amapola, con mi potranco, ¿Qué tal? con mi gorrión redondo. Y él nos bendijo con su grito, una fiera, un faro, una centella bebiéndose el sol. Así hay unas anotaciones, ¿verdad? Sí. Estaba enamorada y me reía de loca, de granadas de rodillas. Quería tomar mi criatura y salía de derrocharla por las calles. Y dije, quiero testificar bajo el embate de la dicha, frente a este ser pequeño que tiembla,
Yo, la de la pelambre de loba, la de las ancas cobrizas, la de la garra restallante. Soy su rey y no quiero que nadie pretenda quebrar mi cautiverio. No quiero faltar jamás a nuestra cita, dije. Ay. No dice ay al final, bueno, lo digo así. ¿Por qué? Porque por supuesto fallé a la cita. Horrible cantidad de veces. A la cita de la necesidad de un niño pequeño. Porque andaba justo, estuve represión clandestina, salida al exilio y todo con el bebé cargando, aguantando quién sabe cuánta hambre. Yo no sé cómo Juan, mi hijo, tiene la estabilidad sensible que tiene, porque le tocó durísimo. Por eso lo leo de vez en cuando. ¿Cómo llegaste a México, Evelyn? Cuéntanos. O sea, de España nos echó el gobierno y la policía militar porque decían que los exiliados que veníamos militantes fuertes teníamos como una pátina terrorista que estaba enlodando la nueva democracia española. Eso fue en el año 77, 76, 77. Y nos empezaron a buscar, arrestaron a 2 de mis compañeros del grupo de músicos con el que me exilié, todos, nos fuimos casi todos. Y un militar, un coronel español que le gustaba mucho lo que cantábamos, iba a la peña todos los días que estábamos, nos dio un salvoconducto y salimos todos a Francia. Y en Francia nos recibió Amnesty, por suerte, porque nos ubicó en casas. Yo era la única que tenía bebé de mis compañeros. Y bueno, nos tocaron varias casas y en todas era un lío. Juancito, que parecía pájaro fugitivo, porque lo único que sabía era aletear en todos los sentidos, porque todo lo tenía muy mareado, ¿te imaginas? Ay, me voy a mover. ¿Por qué me sirve esto? Pero me lo llevo para mostrar. Juancito aprendió a decir cuando estábamos encerrados, escondidos, en clandestinos, Juancito aprendió a decir mamá, ya, mamá, decíamos a menos, papá y agua y dico. O sea, ahí está. Tuvimos 7 meses clandestinos. Ponía cualquier cosa que le pareciera más o menos redonda, le hacía un agujero en el medio y tenía que tener un lápiz o algo no afilado, porque le encantaba hacer rodar, hasta que le regalamos ¿cómo se llama? De esos antiguos donde ponen tocadisco viejo, que sí servía. Fue el niño más feliz del mundo. Eso aprendió en la clandestinidad. Y ahora es ingeniero de grabación, productor. Y Juan. Pero bueno, en Francia no fue en medio del carajo, pero conocimos a Atahualpa Yupanqui, ¿sabes quién es? Un gran folclorista y poeta argentino. Y nos pasaron muchas cosas muy hermosas también. Y entonces me llaman de repente de México, estando en París. Somos, 3 compañeros del grupo por el que me echaron de Argentina, que se llamaba Work 'Em Up, porque grabamos la historia de los montoneros, un grupo de vanguardia, de ultraizquierda, armado. Pero estábamos en esa época en que creíamos que la izquierda, armado pero no necesariamente, no agresivo, no como los colombianos y eso, aunque se echaron a 2, 3 almirantes, comandantes, que habían sido muy asesinos y muy crueles. Pero éramos millones en Argentina, queriendo que el país fuera otro. Por eso también duramos tanto y aprendimos, por eso la resiliencia. O sea, aprender a sobrevivir, a resistir luminosamente, aunque uno sea espuma a esta altura ya. Y de ahí me llamaron a México y dijeron, tienes que venir a cantar, hagamos otra vez un proyecto, hagamos algo latinoamericano hermosísimo con arreglos y no sé qué. Y me fui con Juancito.
Mi papá se quedó y yo me fui con el chiquitín. Me vine. Y pensaba que venía a la tierra prometida. Te juro que sí pensaba que venía a la tierra prometida. Y en realidad eso ha sido, nomás que ya llevo 40 años. Y ha cambiado mucho México. Y ahora creo que toda la experiencia setentera, que no es, o sea, no me ufano de ella como, ay, esas épocas y en esto, ¿no? Sino que pienso que sí, lo que hizo crecer fue justamente una capacidad de resistencia muy lúcida para ver qué es lo que se puede hacer para que este país diga, ya basta. En eso estoy ahorita. Aún en el ocaso, esa obra es para eso. Esto que estoy haciendo. Lo que pasa es que me meto mucho con la gente, cosa que a mi director no le gustaba mucho, que fuera coloquial y toquetona, pero lo hago un montón. Confiada en que mi papá tenía la sabiduría en ese sentido, de tocarme con con la lucidez, con la profundidad y con la piel y con la escucha. ¿Qué papel tiene el arte en esta resistencia con lucidez, como lo dijiste? Creo que básicamente es que a los que vienen a ver la criatura que estás pariendo u ofreciendo, si lo que haces es conmovedor y vivo y dice la verdad, aunque esté metaforizando, el que está enfrente se siente reflejado, bueno, mejor dicho, lo que se refleja en ellos son las faltas, las ausencias, los duelos. Y esta voz que afirma cosas, que narra cosas, que muestra el cuerpo, que lo abre, que, digamos, estar en el escenario y estar cantando, también lo comprobé eso con diseño y después cuando hice mis propias cosas sola. Es como andar en bolas, o sea, sobre todo con la voz que proclamo hace tantos años que vale la pena hacer surgir, que es la que viene de ahí adentro, la entraña, y no te deja mentir, ni hacerte pop, ni convertirte en estilo no sé qué, ni gritar como histérica, y no importarte mucho si afinas o no, sino que todos los resortes maravillosos de la voz, lo que regresen a la gente es lo humano, o sea, lo que es frágil, pero también lo que es feroz. Y eso se trata de la obra también. ¿De ese espacio nace la poesía? También. Sobre todo la de estos tiempos, del último siglo. Pessoa a su manera lo hacía. O sea, pero hay gente que está, Juan Gelman, que es como mi gurú, está en eso todo el tiempo. Cortázar creaba resistencias simbólicas a lo normal. Y le apostaba el compromiso por las cosas que valían mucho la pena. Y los misterios, y como Gonzalo Rojas es un chileno, terriblemente cachondo y voluptuoso, pero habla, por ejemplo, de cómo él se siente mexicano y de no poder cumplir con todas las fantasías que le despertó todo lo que oyó de México hasta que llegó, y aún así llegando también sintió una admiración profunda. Tengo a Huidobro, a Olga Orozco, de una Argentina extraordinaria que ya murió, a Ana Istarú, a María Sabina. Ella se proclamó mujer de no sé cuántas cosas, de encendido, de ceniza, de volcanes, de mares, de profundidades, de cosquillas, de chispas. Entonces hay un poema hermosísimo que dice todo lo que ella siente que es, hasta armada se imagina a sí misma, ¿no? Y las palabras como proyectiles. ¿Cómo encontraste, Eve, a Roy Hart? Yo trabajé, estudié musicoterapia y después trabajé en Argentina unos 14 años con discapacitados graves.
graves. O sea, gente ciegos, sordos, sordomudos, paralíticos cerebrales, psicóticos, sobre todo niños. Niños autistas, los que llevan el paraíso adentro. Y no miran de frente porque creen solamente en el fragmento de tu cuerpo en el que pueden confiar. Y no hablan. Eso fue lo que me enseñaron los 2, 3 autistas. A cómo nombrar el mundo. Porque nada más porque le saqué la lengua una vez, mientras nos balanceábamos juntos, un chiquito de 6 años. Entonces él me enseñó el abecedario que había en una pared del consultorio y me enseñó a hablar. Pero todo fue porque sacamos la lengua y la llegamos a tocar 3 sesiones seguidas, Martín. Y andábamos en eso así. Bueno, eso. Y una experiencia con un grupo piloto de chiquillos con parálisis, pero además en el cuerpo, en el sistema respiratorio. Entonces, vinculados a pulmotores gigantes que hacían unos ruidos. Ahí aprendí lo que es un colectivo que cree que se puede expresar a sí mismo como individuo y como comunidad, para nombrar y pelear por el deseo, o sea, seguir adelante, ser escuchados, para eso la voz, de un cuerpo que no podía hacer casi nada. Y cuando me encontré con Roy Hart aquí, y nos mostraron que toda la virtud de la voz, que es potente, que significa y ayuda, es aquella que atraviesa la herida con mayúscula. Ese era el destino de esta manera de trabajar. Pero entonces no eran sesiones de psicoterapia, ni de psicoanálisis, ni de psicodrama, era a través de la voz y del cuerpo, de una voz que venía de mucho más abajo, de toda la zona sexual y del sacrocoxis, como un animal, o como una pantera pariendo, como un animal aullando, o como los heridos, o como los que lloran por los muertos. Así, de ese calibre. Entonces, imagínate, me encontré con algo que tenía totalmente sentido para mí, porque había trabajado con gente cuyas voces significaban el triple de lo que la cotidianidad en los normales regala, ¿no? O permite. Por gente que hablaba y cada vez que decía una palabra, algo tenía que pasar para que la realidad fuera a favor de ellos, o ellos pelear por una realidad que los admitiera. Y ese era el valor del palabra y significado, y palabra y metáfora, como los niños. Si yo fuera una chiquita de 4 años y ya me hubieran contado 80 veces el Principito, que hace mi papá, diría que eres un principito gigante. ¿Que dónde tienes tu baobab, güey? Y cuando te dijo tu zorro que se tarda uno en domesticar el afecto un chingo, y que hay que esperarse un poquito, vean. ¿Y dónde tienes tu rosa encerrada, la que cuidas tanto para que ningún tigre le eche un zarpazo? ¿Y dónde está tu pinche planeta lejano, del que te animaste a salir para venir a hacer consultas con todos nosotros acerca de cómo vemos las cosas y el mundo y estos tiempos? ¿Verdad? ¿A poco no es como un principito? Bueno, yo sé, los caballeros son de... ¿Qué papel? Eso es lo que hace la poesía, metaforizar y acercar. Justo te iba a preguntar de eso. ¿Qué papel tiene la metáfora en toda esta, primeramente, búsqueda de significado interno? Que es ahí donde se vuelve muy nebuloso y en la parte práctica, que es cuando ya sale de uno y trata de tocar al otro. ¿Qué papel, qué es esa metáfora? ¿Por qué Roija? ¿Por qué esta forma de hablar? ¿Por qué es que la evoca? ¿Por qué huye de ahí? O sea, la combinación es natural, porque ¿qué hubiera dicho? O sea, ¿qué decía? Juancito, ¿qué decía cuando era chiquito? Decía, mamá, pareces una montaña con pelos.
¡Ay! Pues los tenías. O cuando estábamos, cuando nos vinieron por ejemplo, a buscar cuando vinieron por nosotros la policía militar en España, porque estábamos por terroristas enlodando todo, nos escapamos porque nos avisaron que venían por nosotros. Juancito estaba muy enfermito, tenía una diarrea hemorrágica muy fuerte. Y conseguimos un señor que nos llevó al hospital. Le dije, nos lleva al hospital porque el chiquito. Cuando llegamos al hospital estaban las camionetas, 2 de ellas, del otro lado, el extremo del pasillo central. Entonces nos seguimos con los 3 y nos fuimos a sentar al umbral del edificio donde estaba exiliado también Alfredo Zitarrosa. ¿Sabes quién es Alfredo? Entonces lo que tienes que hacer es hacerte un youtubazo a gusto para que ver qué gran poeta, además de cantor. Pero en esa época todos cantaban a favor de que pudiéramos cambiar, ¿sabes? De lo profundo. O sea, la poesía, el folclore argentino, uruguayo y chileno, como Violeta Parra, está lleno de alegorías y de espacios simbólicos donde todo es para que la gente se vuelva entrañablemente al interior para que las cosas cambien afuera y al otro, en la medida humana posible. Entonces Juancito, cuando estuvimos ahí como 2 horas esperando, pues yo no me animaba, por supuesto, a llamarlo porque lo iba a meter en un lío. Entonces eran como las 4 o 5 de la mañana. De repente se despierta Juancito, que estaba débil, y me mira con unos ojotes así, sentados ahí 2, 3 horas. Me dice, me pone la manito acá y dice, mamá, aquí está el mar, el mar, el mar, el mar. Habíamos jugado eso alguna que otra vez, pero cuando me vio, que yo realmente en uno de esos momentos, fueron no muchos en mi vida, pero varios, no sabía qué demonios iba a pasar, ni si nos íbamos a salvar o no. Y él recurrió, imagínate, la capacidad de recurrir a la metáfora carnal, amorosa, para poner un hito de sobrevivencia posible en la vida de su papá y la mía. ¿Qué es lo que nos hizo Sesquini? Después de eso, nos tomamos otro taxi, llegamos a la casa de un ex compañero, doctor, que trató de curar a Juancito y nos permitió estar 3 días porque éramos peligrosos, nada más. Y bien, ¿ves la metáfora? O sea, cómo entonces la metáfora no es solamente belleza, es verdad, es volver a crear el mundo, el íntimo y el de afuera, pero hablando a partir de una realidad que duele o que embeleza. Pero si embeleza, no nomás te quedas extasiado. La belleza, decía María Zambrano, no es la forma, es la convocatoria, cómo convoca y llama. Y eso es lo que hizo Juancito, me enseñó eso, el poder de la metáfora. ¿Qué es lo que yo trato de hacer respondiendo al legado de mi hijito? Es que en el teatro, la metáfora, la ficción o la realidad y el juego de los poemas y la música toquen al que tengo enfrente. Y si puedo, meto las manos. Me siento en el regazo de alguien, acaricio a alguien. Le canto Scarlatti, le toco un trino en la cabeza, como decía mi papá. Siempre si puedo, toco. Algunos les cuesta. Otros cuando empiezo a hacerlo ya están hablando. Pero porque creo que eso es la metáfora. Y no es porque Eve toque directamente al público y hace performance. Es porque la posibilidad de verse reflejado también es de carne y hueso. Y sufre mucho, pero tiene una esperanza loca. La esperanza la da la poesía, en principio en los espectáculos. Para mí lo da la lucha verdadera. En eso sí soy setentera, pero no veo que eso esté pasando. Aunque me acerque mucho a los zapatistas para ver qué hacían, cómo era su manera de armar, su transgredir la realidad opaca y traidora de la superestructura del poder.
y fue maravilloso. Ellos sí que son, los mayas sí fueron metafóricos, y el Su, ni hablar. ¿Por qué la gente, tú que has tenido la maravillosa experiencia de ser una maestra de gran cantidad de personas que han sido tocadas, que han sido cambiadas, por qué la gente tiene tanto miedo de tocar esa parte de ellos, tiene tanto miedo de sacar, ya ni siquiera tocar, porque si tú la ves, bueno, ahí ya dice que está, de sacarla, de buscar transgredir, de ser feroz? ¿Qué pasa? ¿Qué está Yo no operando? sé si no es una herencia. Había una tesis de un sociólogo mexicano, que no me acuerdo cómo se llama, no fue muy importante, pero decía que la colonización nos hizo cobardes, mejor dicho, miedosos. Y yo a veces asocio de manera muy pueril, y un poco inaguantable, mande, que no existe en ningún otro lugar del mundo, yo creo, no sé, pero mande, en vez de ¿qué quieres? A ver de qué se trata, que es un poco la traslación que trato de hacer, no por las frases, pero sí que venga la voz desde acá para que se transforme la relación en otra cosa. Nombrar a alguien es interpelarlo, hablarle con verdad desde la entraña, eso. No te puedes quedar tranquilo, porque si un niño te pregunta de verdad, ¿por qué estás tan triste, Daniel? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Y le viene la voz de donde le viene y la necesidad. Por eso la voz que llama hace preguntas no explícitas, pero las hace a la intimidad del otro. No para que las contestes tal cual, es para que te las preguntes a ti mismo. Eso es lo que hace la voz esta que trabajamos. La llamamos de autorreparación, digamos, porque cuando hablas así, cantas así, ahorita como me oyes, que es lo que normalmente hago, y no me pongo tan suavecita como en la entrevista, en el cuerpo, como todos están aquí adentro, ¿te acuerdas? Todo lo que trabaja adentro, los 180 músculos maravillosos, sexuales y los no, la próstata, que es un descubrimiento ya posterior en los últimos 3 o 4 años, con lo sensible que es y cómo puede a ustedes ayudarlos en esta técnica de recoger la energía desde abajo para que lo que salga sea absolutamente auténtico. No te dé lugar a pensar mucho qué es lo que me está pasando de todas maneras, porque voy y vengo, ya ves, ¿no? Sigo tu pregunta y después me voy a quién sabe y regreso. Pero es el hilo de lo que esta verdad orgánica y de los recuerdos en los que me pone. ¿De ahí nace la poesía que haces? ¿De esa misma entraña? ¿De ese mismo esfuerzo? Más bien, digamos que las clases son un acto poético, pero yo no soy buena poeta, o sea, lo toco levemente, porque necesito, pero uso la poesía muchísimo. O sea, no hay mejor discurso, mejor oralidad a trabajar que las que unas pocas palabras son. Por ejemplo, para trabajar el dolor de la herida, hay una frase de un poeta judío que dice, chiquitita, y yo cubrí entonces a mi hijo con mi cuerpo, y me llegó el impacto feroz en plena espalda. En ese momento aprendí a aullar. Y el poema sigue, o sea, imagínate el calibre de lo que sigue. Es un poeta que habla mucho de la guerra israelí, un judío. Pero cuando, por ejemplo, hablamos del amor, o mejor dicho, no del amor sentimental, ni el amor, digamos, cristiano, es el afecto real, con todas sus contradicciones, por alguien que en este momento, mientras puedas mantener este presente abierto, te importa mucho. Y haces que al otro le importe, porque en realidad la manera en que lo acoges con la voz, o las metáforas, o el canto, o los arrullos,
o la escucha. Le permite sentirse en paz. Es por eso que salen cosas sin miedo. Y sí, salen recuerdos y cosas muy guardadas. Yo creo que todos hemos pasado por eso, pero las infancias de casi todos los, no sé, 4,000 que han pasado en 40 años por aquí o más. En México, la maternidad y la paternidad son rudas, a veces son sabias, a veces heredan cosas muy dolorosas, pues. Intimidaciones, mandatos, legados, morales, resistencias al afecto completo, a dar el cuerpo, el tono de la voz, los brazos, las caricias, la mirada, para que hasta que tiene 2 años y medio, 3, un niño sepa que sobrevivió porque tuvo esa esperanza cerca. Por eso, si no, no habría tantos niños psicóticos o tanta gente con tantos dolores que no se pueden expresar. Y eso no es echarle la culpa a los papás, eso es decir que la cultura está jodida. Hiere. La judeo-cristiana sobre todo, la culpa, el pecado. Trabajar con esta zona, digo, todo el mundo llega acá y dice, wow, chale. Pero también hay poesía en este ímpetu ontológico, de origen, de una voz que habla desde las entrañas, porque eso es lo que todos los niños hacemos. Y cuando estamos en situaciones de enorme necesidad, también, sin gritar. Si la metáfora ayuda a que las cosas cambien, o a decir la neta, como hicieron Charly García, por ejemplo, el rockero cabrón. Alicia en el País tiene un par de rolas, y Los Dinosaurios, son un par de canciones, que yo no me acuerdo ahorita la letra, que hablan en plena época del golpe militar, el terrible, cantan sobre lo que encontró Alicia en el País de las Maravillas, o los dinosaurios que siempre estuvieron ahí y que te van a dar el coletazo y el zarpazo cuando menos lo pienses, cuando creas que eres un animal libre. Bueno, y muchas implicaciones metafóricas muy hermosas. Las mejores rolas son las que nos ayudan, como las de los Beatles. ¿A poco no son poetiquísimas? ¿No? Sí, la metáfora ayuda a entender el mundo de otra manera. No ayuda a poner el cuerpo para resistir. Bueno, entonces por eso uso la poesía y el cuerpo y la voz desde ese lugar. Más todo lo que hacen todas las artes. El grito de Munch, ese joven señor solitario, cabronamente trágico, sigue siendo para mí un emblema. Aquí veo, aún cuando no pueden abrir la boca así, mis alumnos, está reflejado adentro ese grito desesperado de soledad. Pero eso no sale porque pongan carita de eso. En general todo el mundo cuando está así como chale, sonríe, mucha sonrisa. Entonces lo que se diluye es la capacidad felina, instintiva, de salir al quite, aún de las relaciones más amadas, con toda la alerta y toda la capacidad de afecto. Hay un ejercicio hermosísimo, que por ahí, si se animan, lo hago contigo, que no creo que te haya tocado, que se llama Aprende, cachorro, aprende. Resulta que todas las panteras, todas las felinas mamás, al año dejan a sus hijos. Todas tienen ese su reloj interno. Entonces, durante el año, entre que empiezan a jugar, ya sabes, ¿no? ¿Han visto Animal Planet? Pero lo que les está enseñando es a resistir. Entonces, es un ejercicio feroz, en principio, que aplica toda la técnica, pero lo que significa es, si no aprendes, cachorro, te mueres. Y no te estoy lastimando, o sea, te estoy dando unos cachetones fantásticos y diciendo las palabras que hacen falta.
pero es para que sepa el joven, el cachorro, el alumno, el hijo, los que vienen a aprender o a contagiarse, es que se tienen que preparar, porque no están las cosas como para disfrutar de lo que nos prometió la cultura, la civilización y el humanismo. Están desapareciendo tan rápido como se estructuraron en otro siglo. Entonces, pero tiene que ser una fiereza filosófica. Me voy al vacío, me voy al encuentro y renazco. No lastimo, no hiero, nomás ilumino, reflejo, golpeo para que el otro sepa en dónde está. Y si se siente débil, lo que tengo que poder hacer aquí o en cualquier otra instancia pedagógica esencial es que el otro sepa que tiene mucho por qué decir, ya basta, para poder amar mejor, por ejemplo. Entonces con la voz, Roy Hart me dio eso. A las personas que no están en contacto con el taller, con lo que estás haciendo, ¿cómo podrías resumir de una forma muy tuya lo que haces aquí con los alumnos? Digamos que lo que me ayudó a descubrir, trabajar con pacientes severos, y Roy Hart, y la guerra, y la derrota, y vivir, aprender a vivir otra vez en este país como el mío, como si fuera, como que es el mío, y lo que le pasa ahora. Todo eso tiene que ver con la voz más, con el sentido más profundo del sollozo, de la angustia, de la esperanza y del deseo. Lo que se abre en las últimas etapas de un taller X es cómo esta voz me acerca no al deseo genital, sí a la voluptuosidad, porque estoy en plena apertura de todas mis facultades, como un buen animal, para ayudar a buscar, a que cada quien llegue al deseo de ser más completo, más feliz, más íntegro, más lúcido, más inteligente, más amoroso, más resistente. Todo eso enseña la voz y la poesía. Y el canto, ni hablar. ¿Qué tan importante es ese símbolo en todo esto? El ñomito del... Pero si podemos grabar eso, estaría buenísimo. Las leperadas, afuera hay algunos maestros o gente de otras corrientes en este sentido de enseñar la voz que me llaman obscena y lépera. Lépera seguro, obscena tal vez también, porque estoy usando partes del cuerpo que hay que recobrar, que aparentemente solo se usan para hacer el amor bien, si bien nos va, y parir, ¿no? Pero como no se trata de eso, sino se trata del grito primitivo, desde que nacemos, en el momento en que pego la primera apertura y se abren las branquias y los pulmones, ahí es donde se aprende el humanito a saber que tiene que por algo abrir el cuerpo completo, para pelear por estar vivo, para perder el miedo. Eso es y como eso, como arrullar y como aullar, como ronronear, como rugir. A esos parámetros tendría que parecerse un poco el camino que encuentre cada quien para que este taller de voz le ayude a limpiar lo que no está integrado, ni nunca lo va a estar. Pero cuando lo que se aprende en los momentos de guerra y de batalla es que si somos bastantes, unos cientos de miles en un país, o somos muchos en algún momento para defender algo, sí se puede hacer todo eso, porque está uno apoyado. Entonces,
Es creer que uno puede pedir ayuda como se la pide a la mamá cuando uno dice mamá, mimo, mimo, mami, mimo. Así, pero de adulto. Y poéticamente como eres el mar, o eres un principito cuidando tu rosa. O eres Alicia perdida en un país de las cosas terribles, pero igual iluminando la esperanza. Esos parámetros de aullar, arrullar, gritar, rugir, amar, cantar, bien decir en el sentido amoroso, como los niños. Todo eso va tras el deseo de sobrevivir. Pero también, eso me lo enseñó el SUB. Más allá del 94, cuando fuimos todos al primer Aguascalientes, toda la sociedad civil que es cupo, en el 2001, cuando vinieron los zapatistas, los 2000 y tantos zapatistas a la Ciudad de México, organizamos en la Casa del Teatro una reunión importantísima de éramos como 400 artistas del escenario, escritores y directores y tal. Era para ayudar a ver cómo íbamos a hacer para recibirlos a los 2000, ayudar a recibirlos, eran un montón, que comieran y que tuvieran lugar donde estar y tal. Y estaba el SUB, loquísimo. Se vino hasta Ciudad de México, se metió en la Casa del Teatro y al final, entonces, como todos le pedimos que se dejara darle un abrazo, se hizo una larguísima cola y él en el escenario del fondo del patio de la Casa del Teatro empezó a recibir. Y cuando me tocó, después de un rato, él resulta que nos había visto tocar a Briceño y a mí en la UAM cuando todavía estaba como clandestino, en formación, todo lo del zapatismo, jovencito. Y me había confesado en el 94, nos había confesado Briceño a mí, que se había acercado, una carta más bien fue a Briceño, que nos había escuchado a los dos tocar en la UAM, no sé si era Xochimilco, creo, y que lo que salía de la música que hacíamos los dos era tan provocador y tan poderoso que de estar en la última fila, como siempre hacía cada vez que iba a un lugar público o algo así, se fue mudando y mudando hasta que llegó adelante. Yo me acordaba de eso que le escribió a Briceño, nos escribió. Pero cuando me abrazó, me hizo así, chon, chan, chan, chan. Me dice, Eve, ¿qué vas a hacer con tu ferocidad? Y eso fue lo único que me dijo. Cable a tierra. Me acordé de muchos instantes en Argentina y pensé en todos los que anhelaba que sucedieran aquí, ya en esos años, ahora más. Entonces la voz y la ferocidad es todo un tema de recuperación y restauración de la alerta de sobrevivir entre varios, como dicen los mayas tojolabales. O somos nosotros o no somos. No somos para la batalla, sí para seguir creciendo. Pero los tojolabales viven en asamblea permanente, no quieren que nadie se sienta solo. Miran a los ojos cuando hablo y dicen, te miro, porque aprendo lo que me dice tu corazón. Y te hablo desde el corazón, porque todas las diferencias con las que vivimos en la realidad, cuando hablamos así, se deshojan, como en el otoño las hojas, se deshojan. Y podemos plantar los pies y enraizarlos en la misma tierra. Entonces dicen, estamos parejos. Eso es, y tic, 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 que aparece en el tojolabal todo el día, todo el tiempo, muchas veces en la frase, es nosotros, nosotros, nosotros. Entonces, lo setentero, lo que aprendí aquí, lo zapatista, lo tojolabal, lo de los grandes poetas de este país y plásticos, lo de los grandes pensadores, como pocos en el mundo. Hay tanta gente que creó un espacio cultural y de artístico extraordinario. Arquitectura, ¿no? Orozco, puta madre. Bueno, todo eso salió cuando me preguntó el SUB qué onda. Entonces, lo que hice fue empezar a organizar la antena. La sigo como cada tanto se me viene abajo y todo, pero en las clases no me falla. Y en lo que estoy empezando, tratando de que sea en el escenario, es que tampoco me falle.
Aunque me pongo nerviosa, me olvido de cosas. Me pongo demasiado coloquial a veces. Pero la tercera parte de la saga, que se va a llamar, o así como que, todo el abrazo del mar no bastará, ¿no? Te decía, la resiliencia de la espuma, no sé cuál de los dos es. Va a ser pura poesía, pura composición. Voy a grabar con mi hijo cosas locas y cantar a ver de otra manera. Y algunos destellos de historia, o de certezas, o de episodios de la vida mexicana y del mundo, así como, nada más como ráfagas, para que la poesía entre bien y estar más cerca de la gente, aunque no la tenga que tocar tanto. Y va a ser la última, porque ya a esa altura voy a estar ya muy loca. Espero que me dure 2, 3 años y ya habré cumplido. Tienes demasiada energía y va a durar mucho más. A ver, bueno, no me importa llegar a mi mamá tiene 96 y sigue trabajando. Me dice, ¿venís o no venís? Entonces tengo que ir en agosto. Pero no es eso, es en realidad hasta que no cesa la lucidez, mejor, en el momento en que ya ni el cuerpo, ni la voz, ni el cuerpo, ni el pensamiento responden, es ahí donde, por supuesto, creo que voy a decidir que me toca irme, más bien, porque no creo que voy a ir a parar a ningún lado. No existe. Para mí eso no existe. Existe, en todo caso, el cielo y el infierno, a los que me aproximo porque la realidad me lo pide, o porque la edad a esta altura empieza a decir, ¿sabes qué? Ya diste vuelta a la esquina, güey. A ver qué haces. Mientras pueda seguir creciendo y haciendo cosas que tengan que ver con todo esto que hemos hablado, entonces está cumplido todo. Y no importa si me agarra dentro de 3 años, 2 años, 10 años. Pero llegar a no poder hacer nada. No, principito. A menos que me pongas en una cúpula y de ruca, yo llena de arrugas, y me protejas, Daniel. O creas que soy parte baobab y parte zorro y parte rosa y volcán, porque tiene su volcancito, ¿te acuerdas? El principito, y lo limpia a fondo. Bueno, eso es lo que tengo que hacer a cada rato. ¿Cómo se llama eso cuando llevas el carro a revisión y qué? Balanceo. Exactamente. Entonces me tengo que meter adentro, limpia volcán, para que la lava esté viva y no más la pura ceniza. Entonces, mientras existan en misma cantidad, la ceniza lo que permite es haber vivido y bailado en lo que llama Anaïs Tarou las preguntas terribles. O sea, la crueldad inútil, el incendio de la carne, el dolor necesario, la rebelión de lo luminoso, dice ella, y la resurrección total de la memoria. Eso lo permiten las cenizas, pero el fuego es todo el tiempo cambia, todo el tiempo anímate, todo el tiempo pierde el miedo, no te inhibas, no tengas vergüenza. Imagina que estás en un aeropuerto, a punto de abordar un avión, y se te acerca y sientes un jaloncito en la falda, volteas, ves un chiquillo viéndote así con esos ojos, ¿no? Y te dice, tienes un minuto, tienes poco tiempo, ¿no? Eve, ¿cómo le hago para limpiar ese fuego? ¿Cómo hago para crecer con él? ¿Cómo hago para no abandonarlo? ¿Qué le dirías? Un chiquito. Chiquito. Primero le cantaría algo. Aquí me quedo, aquí nací otra vez y aquí me muero, de Pepe Lorza o algún arrullo. Y luego lo abrazaría un montón, le diría alguna cosa sencilla por su nombre, lo nombraría, lo abrazaría, le diría, y después lo bajaría, le diría, ve con tu mamá. Pero eso sería lo más elemental. O le podría decir, si tiene 6 años, primero, ¿qué tal? Seamos arbolitos, lo plantaría conmigo. Y después digo, yo me voy a volar. ¿Y tú qué vas a hacer? Yo me voy contigo. No te va a dejar tu mamá. Y entonces, dentro de un tiempo, tú pídete, a volar, güey, a volar.
Y haría una escena pequeñita en el aeropuerto, me valdría madres, por supuesto. Eso, libertad, raíz, afecto, fuerza. ¿Qué entiendes por la rebelión luminosa? Esto que estamos haciendo, sin mocos. Bueno, también. Esto. O poder, que aplicamos mucho esto en algunas clases, poder acercarse a alguien, caminar con todo el cuerpo abierto y decirle, tu rostro es como un girasol dando vueltas siempre hacia el sol. Y eso me hace seguir adelante. ¡Hey! Principito. ¡Hey! ¿Sí sientes? ¡Hey! O sea, ¿qué hago con el que tengo enfrente? No es para seducirlo, es para pelear por acercarse a lo que vale la pena. Y lo que vale la pena para quién es distinto. Seguro que para los tres, si yo les preguntara ahora, ¿qué es lo que realmente es parte de un deseo inmediato, profundo, ahorita? No sé qué me dirían, pero seguramente es muy distinto. Pero qué bueno que pude decir eso. Mira, Principito, la cara que traes de girasol abierto. Ahí voy. Y no te engancho en la aventura, excepto por la capacidad de iluminar una posibilidad que es muy personal, que es lo que aquí trato de hacer con la voz. La voz es maravillosa. Es una criatura, es independiente de uno también. Ahorita está hablando por mí y mientras tanto lo que yo pienso, por suerte ya aprendí a ponerlo en los estantes, porque si no estaría diciendo, ¿qué demonios estoy haciendo delante de los tres? Dispersa como loca y confiando como pequeña. Eso es lo que me enseñó también mi papá. ¿Sí? Así se reía, muerto de risa. Eso fue la primera vez que pude regresar a Buenos Aires, muchos años después de que me echaron, digamos que me salí. ¿Cómo no nos íbamos a matar de risa? Por eso le escribió, porque la esperanza no muera. No lo leo siempre, lo tengo de talismán. Pero lo leo antes de entrar a escena, casi siempre. ¿Existen los talismanes? Sí. Definitivamente, ¿no? Ese es uno. Te chingas. No sabes. Te chingas, o sea, por supuesto no es feroz. ¿Sabes qué? Tengo un límite. A ver qué haces con todo lo que quieres hacer. Por de pronto te lo metes donde ya sabes. Y a mí me dejas en paz. Y como se acuerdan que les decía que este gesto vincula toda la médula espinal, todo el cuerpo. Entonces, es como, ya, basta, pero además tiene un tono lumpen, ñero, bien bonito. Pero bueno, hay otras cosas. Está la dama aquí de la India. Está esa escultura maravillosa, una gran escultura argentina, pequeñita, al lado de ese ciervo pequeñito que es otro gran escultor argentino. Y encima dos argentinos viendo si se acercan, si se abrazan, si no. Dejo el farol, voy al abrazo, no, me tambaleo, no, si llego, no. Está ese negro africano que dice, estoy exhausto, pero estoy dispuesto a volver. Después lo hacemos. Sí, estoy dispuesto a volver a mis andanzas. Pero ese es un sabio negro. Están los tres muñequitos que bailan. Hay un demonio sentado al lado de la flor. Está, no sé cuál de los santos es, pero me lo regaló Nina Galindo para que yo tuviese, hace ya muchos años, que pudiese recuperar una pareja que valiera la pena, cosa que no ha sucedido. Pero creo que es porque no le he puesto cabeza abajo.
Están las máscaras maravillosas que hacen que el cuerpo diga lo que no puede la voz ni la expresión. Hay una cebra. Eso así sí me gustaría hacer, meter la cabeza, ya saben, ¿no? Ese caracol lo tenía mi papá, el viejo grandote, se lo había regalado a alguien. Y me lo traje de Argentina cuando falleció. Ese es cuando cantamos mucho y bien, y mucho con muchos armónicos. A ver, les hago una pruebita, pero eso no sé si va a aguantar. Entonces me sirve para saber que las voces que vienen desde ahí abajo se llenan de armónicos y entonces son capaces de hacer reverberar cuerdas y al otro. Están las figuras de mi pintor, el que hizo una pintura gigante de mi papá. Es un cuadro que tengo escondido ahí detrás de la puerta de mi recámara. Así. Mi papá en medio del mar, con las manos así y la espuma cayéndole. Ese pintor, todos los ensayos que hizo para un espectáculo que hicimos sobre el tarot y una apuesta, el cuerpo roto y fragmentado, el camino, son varios. Todas esas imágenes tienen que ver con lo que le pasa al cuerpo que descubrimos acá en los talleres. La escuelita de demonios, que eso es lo que quisiera que fuera. Verdaderos demonios, sino que sí. Un nacimiento y la muerte. El ñomito de la prosperidad. Todos instrumentos hermosos, un tambor que tengo ahí que suena como el mar. Tiene balines adentro. Un coral antiguo. Tengo algunos meteoritos. Bueno, algunos libros maravillosos. Caballos. Flautas, caballos. Ah, sí. Si yo hubiera sido rica, tendría un establo, no con caballos nada más por el placer de que los vinieran a ver y aprendiéramos. Son maravillosos. Cuando era chica tenía una amiga muy pispiris nice que tenía en Argentina, iba a hacer equitación. Tenía su papá un par de caballos. Pero me invitó 2, 3 porque sabía que me moría. Lo que es subirse y cabalgar en un animal de ese tamaño, ¿no? Y sentirle el cuerpo y la respiración, y sentir como la grupa me hace y el pecho hace y la crina en la cabeza. Y después son enormemente dulces. Cuando te acercas, te miran así. Y ese pavo real es el pubis. Así se pone cuando en esta técnica hacemos como cuchara todos estos músculos y órganos maravillosos. Y el pubis lo primero que hace es, primero hace así y se pone feliz. Como diciendo, abrimos la cantina, pasen, pasen. Y porque además de abrirse, cuando estamos haciendo esto y cantando así, el pubis se hace como cola de pavo real, pero las ingles se abren. Y según la cábala, cuando están las ingles abiertas, simbolizan el milagro del mar rojo abierto por Moisés para que escapen los judíos de Egipto hacia la tierra prometida. Entonces, si eso fue el motivo por el que llegué a esta, mi tierra, ¿cómo no va a ser parte importantísima de la técnica de voz y de cuerpo dilatado? Y llegar a eso. Me ocurrió que cuando estábamos trabajando con esta técnica, empiezas a ser consciente de lo que no quieres ver. Sí, ¿cuáles podrían ser las cosas que no quieres ver, que no quieren ver? En ese momento, que es algo que probablemente siga, ¿no?, trabajando,
era que me daba cuenta que todo eso que me incomodaba, quizá la rigidez de la cara que se me metía, cuando algo no lo quería, escapaba. Y así era mi vida. Algo no me... Adiós, me voy. Pero después te das cuenta que, a ver, ¿qué es lo que es? Helado. Sobre todo, ¿qué es el miedo? ¿Por qué tanto miedo? Que es lo que preguntamos al principio. ¿Por qué tanto? ¿A qué tanto miedo? ¿Por qué tanta vergüenza? La gente me dice, falté porque me dio miedo. Y me lo dijeron en la Compañía Nacional de Teatro, y me lo dijeron cantantes, y me lo han dicho todo el mundo. No fui a la sesión pasada porque tengo miedo, porque me dio miedo. ¿Miedo de qué? Esa es la pregunta. ¿Miedo a qué tenemos cada quien? De lo muy personal, por cierto, no solamente lo generalizado. A mí el miedo universal, o sea, planetario, lo que me da ganas de ir a matar al pinche Trump, destrozarlo, a ojos vistas de todo mundo. No me importaría para nada que fuera un reguero de mierda y de sangre y de tripas. Pero el miedo personal es otra cosa. Son criaturas fantasmitas, criaturas terribles que huelen mucho, que es muy difícil convocar. Pero con esta manera de trabajar, si vienen, ¿te acuerdas? Sí, aparecían cosas locas, personales. Unos cuantos relatos en estos miles que digo que han pasado, que tienen que ver con la vejación, con abuso sexual y con miedo a decir no a la autoridad. Y miedo a mostrar lo que realmente sientes. Son como los básicos. Siempre, siempre, siempre parece. Pero eso cuando uno canta y toca, esas cosas pasan por otro lado. En todo caso te desquitas tocando de poca madre, cantando no sé qué, armando un rollo en el que la gente se siente feliz al rato de haber compartido. Y si hay acá engranajes fuertes, mejor. ¿Pasa eso también a la hora de escribir? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo? Depende de lo que estés escribiendo. Si te conmueve hasta el tuétano, si tienes sentido absoluto, por más metafórico que sea, ya algo estás haciendo. Es una especie de vuelco. Ahora, lo que pasa es que a la escritura le falta cuerpo. Por eso digo que a mi papá, los ciegos tienen esa ventaja. Bueno, y yo también, o sea, cada rato si no tengo algo cerca que esté toqueteando, que tenga que ver. Pero meter el cuerpo, hacer que el cuerpo también aspire a la metáfora como salvación. Entonces, yo el cuerpo dice, sí, sí soy un mar para mi hijo en este medio de este desastre. Y cuando llegue a algún lado, ojalá sea el mar el que lo hace feliz cuando lo toca. Oh. Por eso Alumbramiento, ese poema es feroz y es hermoso. Y ojalá nadie me impida a llegar a la cita. Pero la cita es con ustedes también. No sé hasta dónde llegué, pero espero que la marea me haya llegado a un buen lugar, por lo menos a lo que esperas o esperan que suceda. Y así con las funciones, así cuando escribo, así cuando enseño. Cuando intenta uno querer bien, es un poco más sutil, pero es igual de franco. A todo. Voy por todo. Como una fiera, cazadora. Dice, la última parte de esta segunda versión, el ocaso, que es un texto de mi papá, dice:
Una lágrima gigantesca avanza. Yo ya he llegado. Ella viene de sucesos y de historias y se agiganta. Trata de acompañar, pero es una travesía demasiado larga para una lágrima tan vieja. Doy un paso, doy otro paso. Por fin encallo en el polvo. Por fin dejo que mi cuerpo se derrumbe sobre el suelo. Mi cuerpo y su último rugido, su último silencio, su último zarpazo. Ahí termino. Por eso se llama el ocaso. Así escribía mi viejo. Es más largo. Imagínense lo que es llegar como elefante al cementerio, porque así mueren ellos, ¿no? Se van y se acuestan en medio de los huesos, los colmillos, la sabiduría, los muchos años, la pelea gigantesca con semejante cuerpo. Pero bueno, todavía no es Requiem, pero lo voy anticipando porque pienso lanzarme en el proyecto que sigue mucho más audaz hasta decir, bueno, ya ahí va la última, o algo así. ¿Tenemos tiempos de otras 2 preguntitas? Sí. Yo encantado. Yo estoy aquí como hipnotizado. Me llama mucho la atención. Si quieren preguntar algo, por sí, favor, por favor, róbanme la palabra. Que... Me llama mucho la atención la relación entre amor, entre ferocidad, entre miedo y entre arte. Hace poquito, de hecho, lo escuché de un científico que se llama Thomas Campbell, que decía, lo contrario al amor no es el odio, es el miedo. Así es. ¿Será que eso está pasando aquí, en estos talleres? En realidad, si uno piensa en términos de un chico pequeñito, que es a donde todas las certezas se dirigen desde el psicoanálisis o todo lo que sea psicocorporal, digamos. El impulso del humano adulto, o semiadulto, responde al reflejo profundo, ancestral, de un niño pequeño que se dirige como puede, gateando o abierto desde el suelo o caminando, arriesgando el pellejo porque piensa que hay abismos y se cae, hacia su madre, sobre todo, o al padre, totalmente abierto como un barco desaforado pequeño, para pedir, para llamar, por los gestos que le hacen sentir que vale la pena estar vivo. Él no sabe qué es eso, pero los niños podrían morirse de tristeza, de la decepción o volverse loco, que es lo que pasa. Cuando hay dobles mensajes o triples, te quiero pero no te toco. O te toco pero mira cómo te grito. O no estoy dispuesta porque no, porque trabajo, porque no puedo, porque mi naturaleza, porque mi madre, porque mi abuela. Cada momento en que tocas de alguna manera a un humano. ¿Se acuerdan de E.T. Phone Home? Bueno, entre los adultos nos queda eso, y que se encienda la punta del índice con el otro para decir que existe una tierra posible a la que quiero regresar. Los niños no pueden expresar esta pulsión de muerte en términos concretos, pero sí lo sienten. O es muerte o es sobrevivir, y sobrevivir es felicidad. No es pasarla bien, no es aguantarla. Ese impulso lo tenemos y por supuesto aquí aparece, porque como aparece la voz primigenia, la más ontológica, ese deseo está permanentemente, está en todos nosotros. No es nada fácil, pero lo que hacemos, cosas artísticas, tenemos ese salvoconducto extraordinario y talismánico, es, sí puedo sonar el deseo,
y sentir que sobrevivo. Somos los más privilegiados. ¿O no? Girando un poco, ¿crees que ese lenguaje de lo de lo que acabas de hablar, es lo que se conjura en los sueños? Lo que brota en los sueños. Esos sí son mucho más simbólicos y a veces tienen un desparpajo incomprensible para llevar a quien sabe qué son. Es muy duro, o sea, en el psicoanálisis se develan a veces cosas muy profundas, muy raras. Nunca son claros los sueños, nunca, excepto momentos, a lo mejor, con suerte. Pero tampoco le puedo hacer mucho caso porque cada guerra nuclear que me ha pasado por la cabeza en los sueños, en el subconsciente, y no lo digo en términos reales, sino no entendí nada, puro fragmento de qué chingaderas, está todo roto, de qué estás hablando, me sueño, ¿no? Pero sí supongo que la actividad, quien se dedica a eso, tiene un relato extraordinario. Lo que yo permito es, ¿cómo te puedo decir? Así, como en términos muy planos, esta manera de estar viva en el lenguaje, con el cuerpo y el afecto y todo lo demás, me pone pacheca. O sea, no necesito... Pacheca en todos los sentidos, alerta a lo que sea, que para bien o para mal, o más o menos, o las confusiones, y sin tratar de dilucidar, nada más dejar que me pueblen y después poder hablar, o decir algo, cantar. Pero los sueños sí son muy enigmáticos, así son muy terribles. Debe ser la parte del infierno que nos toca también, lo que se deshace, lo que no se puede articular, lo que está fuera del poder del deseo de vivir, de la pulsión de vida. ¿Se acabó? No. Pues yo podría concluir. Me gustaría, Eve, que antes de que apagáramos la cámara, a esas personitas que están a punto de ver interesados en unos meses esto, les mandes un mensaje así: no tengas miedo, cabrón, ¿no? Vas, lo que tú quieras. Son personas aprendiendo, son personas dispuestas, son personas que las vidas les está poniendo todos los baches para que no lleguen a eso, para que tengan que estar pasando 10 horas en una oficina, se poner el gafete, no preguntar nada, regresar a casa y encontrar ese pequeñito espacio donde tienen para meterse y sacar algo de ellos, ¿no? A ver, si me pasas el libro mágico. Esta es una canción que me compuso Giselle. ¿Te parece bien que cante? Bueno, que cante lo que como pueda. Se llama Soy el agua. Se llama Soy el agua. Si no existiera un oído que mi placer disfrutara, ni una piel que me extrañara cuando transito lo mío, si no tuviera una boca que pronunciara la clave que hace que zarpe la nave de la dicha que me toca, seguiría siendo mujer de las que tejen su historia, hilvanando infierno y gloria para inventar otra ley. Si no supiera de amores, de la risa y el terror, me moriría con mi honor. Hoy, señoras y señores, y seguiría siendo mujer de las que tejen su historia, hilvanando infierno y gloria para inventar otra ley. Tengo una voz en el cuerpo, tengo razón que me salva. Soy mujer en carne y alma. Soy el agua, soy el agua.
Gracias. Y Briseño. Eso. Hacer muchas cosas, las que puedo. ¿Briseño escribió la letra? Sí. Wow. Briseño es un gran compositor, sobre todo las viejas rolas. Maravillosas cosas. Hay un disco, que yo más tengo uno, que le hizo mi hijo, le produjo mi hijo a Briseño, y están todos, Tania Libertad, Eugenia, Alejandro Lora, bueno, ¿cómo se llaman de los Caifanes? Saúl. Está Andrés Calamaro, están mis dos hermanos, Javier también. Bueno, hay un chingo de gente, Betsy. Todos cantando esas canciones. Le voy a decir en todo caso a ver si tiene todavía. Él después lo estrenamos y él no se ocupó de nada más. Se acabó, le dijeron que se había acabado la primera tanda de 1000. Dice, yo de eso no sé nada, a ver qué hace Briseño, dijo. Y creo que nunca nadie le dio demasiada difusión, pero hay cosas tan hermosas respecto del país y de la vida. Caricia urgente se llama. Pero me nació otra pregunta ahorita. ¿Tú has visto a muchos alumnos crecer, desarrollarse, tocar esos lugares que antes no se atrevieron? ¿Qué se necesita para pulir el talento? Para llegar a ese lugar al que... para hacer resonar esas cuerdas que quieres hacer resonar. Mira, hay gente que está muy dotada, muy. Esos son los que tienen eso, el don, ¿no? Iraida es una súper cantante. Eugenia también. No hay muchos, pero lo que sí es que todo el mundo tiene derecho a cantar. Y lo que yo creo que sirve es esto, es una voz que va más a lo preverbal, al rugido, al trino, al quejido, al lamento, al grito, a la ternura, ¿no? Y que eso, mejor dicho, mientras todas esas virtudes estén en uno cuando canta, la canción se convierte en una criatura y llega a otro lado. Y no importa los fragmentos en que se convirtió una canción o un poema, si en cada fragmento lo que hay es ese pedazo de carne, de historia, de memoria, de necesidad. Vida, muerte. En el fondo, aquí donde estamos usando en esta técnica la voz, hay lo que llaman los teatreros y todo Oriente, el jara, que es el centro de energía vital, esencial, vida, muerte. Y por eso pasamos todos, cuando estamos realmente entregados a lo que hacemos, aún escribiendo. Ese centro de energía lidia con ambas cosas, en todos los matices, en toda la apertura. Cuanto más la abramos, y en la poesía se abre un montón, y en la música tendría que poder ser también. Por eso hay gente que canta en esos extremos y le agradeces muchísimo. La música clásica tiene un montón de eso, profundo. Pero los grandes compositores, Leonard Cohen, aunque cante así como canta, o cuántos. Jeff Buckley, ¿lo conocen? Ah, bueno, ese señor jovencito que se murió a los 30 y no sé cuántos, se metió mientras esperaba a su grupo que llegaba de no sé dónde, él estaba en Mississippi, se metió al río y se murió, se ahogó. Jeff Buckley. Creo que no ha existido un rockero que haya compuesto y cantado y tocado como ese güey. Lo tienen de tarea para esta noche. No saben. Mismo lugar desde los que gritan los negros del blues, ¿no? Claro, pero él más occidental, él realmente lastimado por la vida, sí estuvo. Un dulce cabrón, un super poeta.
un entregado como el que se podría haber muerto en el escenario y hubiéramos entendido perfecto. Lo que sí trae el gospel es la esperanza de que existe algo que puede ser mejor. Y en ese sentido yo también soy gospelera, aunque no creo mucho así. Y el blues también tiene lo mismo, pero respecto del amor y de la desgracia y de la tristeza y de lo que se dejó atrás. Pero el gospel es para mí la canción, la manera en que canta la humanidad para pelear por otra cosa. Y como es así, nada de que, ay, qué buen solista, ay, cómo canta esta bien. Cantan todos. Y si hay un preacher que canta de poca madre, pues también. Pero cuando cantan todos y cantan desde las... Yo me iba a Harlem los 16 años que fui a ver a mi hijo. Me iba los domingos, casi todos los domingos a Harlem a ver cómo cantaban los negros en sus iglesitas. Y veía a los nenitos y los adolescentes. Y, claro, todo el mundo mamó desde ahí. Desde ahí, según el psicoanálisis, esa voz que grita, como la de los negros trabajando en el algodonal, es la única que puede llenar el vacío de la pérdida de la tierra, del origen de la dignidad y a lo que obliga la esclavitud. Por eso se desarrolló como se desarrolló en el gospel. Y cuando cantan, abren todo. Y cuando improvisan, nadie les puede ganar. Porque es una mezcla, eso, de resurrección de la memoria y de la esperanza total. Entonces, claro que son muy musicales, pero cantan absolutamente desde todo el cuerpo. Entonces, pegan un grito y hacen un no sé qué invento y se dan una vuelta por ahí y todo se abre. Nadie canta como los negros. Pero por lo colectivo. Ahora sí podemos traer adentro eso y creer que en medio del mundo como está o de lo que ha sido, podemos rescatar esta necesidad de cantar desde ahí. Vida, muerte, y ese es el compromiso. En el medio, otras cosas. Cantar, vivir, actuar. Tal cual. Dejar huella para que el otro se pregunte qué está haciendo en el mundo en este momento. No nomás dejarse impresionar por qué fantástica y poca madre este grupo de no sé qué. Es la expresividad, tiene mucho que ver. Es la fuerza vital de un grupo y que canta y toca. Lo que despierta el animal en la gente y dices, ahí me reconozco. El animal que sobrevive y que espera. Las delicias de otro tipo vienen o de las rolas muy bien planteadas como escritura también, o de la poesía y la buena literatura, o de los grandes pensadores. Algunos han rescatado qué de cosas, qué de sentido para lo humano, que no respetamos ni hacemos caso. También el lenguaje se ha gastado, ¿no? Nos los venden como empaquetado. Sí, pero también es porque tocar el lenguaje en estos tiempos es animarse a ir hacia adentro de decir lo que se piensa y da muchísima pena. Todo el mundo anda flirteando ahí con los gorjeos de la cotidianidad y que sí, que no. Si uno se animara realmente a hablar desde el fondo, aunque menos, pasarían otras cosas con la gente. No hay tu tía ahí. O te abres, como dicen los tojolabales, aunque se escucha, después a ver. Y después pasa como E.T. from Home. Haces así, chum. Entonces lo que sea que toques cuando hablas, tiene que ver con el otro muchísimo. Pues la misma esperanza. Que algo pase, Y no es, esta maestra de canto es una robacunas, porque seduce, ¿no? Las críticas que vienen de afuera. Como si esta necesidad de comunicación tuviese que ver con apoderarse del otro, o querer cogerlo, que son los tabúes, ¿no? Porque miras así, porque hablas así, porque tocas así, porque dices así, porque poetizas así, porque cantas así. Puta, prostituta, o zafada, o loca, y así todos. Pero los poetas saben decir, Sabines estaba bien loco. Yo fui amiga de él, de verlo cada 15 días, 3 años. No dejaba de verlo una vez por semana, cada 15 días. Después que monté una obra con un poema de él, y fue a verla. Entonces ahí dijo, ven a casa a visitarme, ¿no? Él decía las cosas. Decía cosas también como de tío
ideológicamente mal ubicado. Era medio reaccionario, pero también era con la poesía, fue uno de los más revolucionarios. Hablaba del amor y de la certeza y del padre y la madre y todo como nadie. Pero decía unas cosas. Así los poetas también se animan. Gonzalo Rojas, que tiene grabado, que es un chileno maravilloso, el que te digo que es voluptuosísimo, puta, escúchalo decir sus textos, vas a ver. Y loco y poeta, Jeff Buckley, pero ese se lo tienen de tarea para hoy. Ese también decía uno, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Órale, güey. Yo me quedé viuda cuando se murió. Bueno, cuando supe, porque se murió antes de que yo lo conociera. Supiera de él, de cómo cantaba y las cosas que hacía. Bellísimo el cabrón, además. ¿Qué te mantuvieron 3 años con Sabines, yendo con él? No, me trataba como eso, era un tío más, o sea, nunca se habló de poesía. Pero, o sea, yo me tragaba todos sus poemas antes de ir a verlo. Y él además tenía, le gustaba muchísimo que fuera. Y hablamos de cualquier cosa, no de política, ese tema lo teníamos pero totalmente a un costado, porque no coincidíamos. Pero fue mi pariente, uno de mis 3 parientes que me dijeron que en México yo tenía familia. El otro es un improvisador de décimas, un poeta también que se llama Guillermo Velázquez, y Los Leones de la Sierra de Jichú. Él es mi carnal. Él, a los meses de haber llegado, lo conocí y me improvisó un poema sobre lo que me esperaba en México. Que todavía. Y nos queremos muchísimo. Esos fueron como mi papá y mi mamá. Siguen siendo. Y Jeff Buckley es eso, mi viudez. No haber podido. También Sting y también el Sub. O sea, me hubiera podido realmente ver con los 3. Pero aparte amarlos mucho. Bueno, pero está bien así, sigo enamorada y no hay pedo. Pues gracias, Eve. ¿Ustedes no quieren preguntar nada, chicos? ¿No? Son tímidos. Él es el entrevistador, ¿no? Bueno, pero ahorita no es entrevista. No, pues no, así como preguntar nada, pero hace ratito que comentabas, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Camacho. Esto es de Cómo Escribir y les doy la más cordial bienvenida a este video que es muy especial y que regresó de estar jugando un poco en el baúl de mis memorias. Eve Rosell es una mujer que me cambió la vida porque me hizo entender que el arte, más que una planeación estratégica donde el artista se sienta minuciosamente a pensar qué es lo que quiero crear, más bien nace de un espacio volcánico que está en todos nosotros y que habita, y que a veces es difícil ver. Eve Rosell es esta mujer que espontáneamente en la entrevista que están a punto de ver, haciendo una metáfora del principito que tiene un volcán y que de hecho va y lo limpia y lo cuida, habla precisamente de esta necesidad de nosotros mirar y atender ese volcán. Y espontáneamente tiene frases en la entrevista como: es necesario mirar y atender ese volcán, porque si no únicamente encontraremos cenizas. Las cenizas permite haber vivido y bailado en las terribles preguntas, como son la crueldad inútil, el incendio de la carne, el dolor necesario, la rebelión de lo luminoso y la resurrección total de la memoria. Esto permiten las cenizas, pero el fuego es distinto, porque el fuego todo el tiempo cambia, el fuego todo lo transforma. Grita, no te inhibas, no tengas vergüenza. Eso es el artista. Esa es la misión del artista, tocar ese fuego, adentrarse a él. Entonces para mí es sumamente grato el haberme encontrado con esta memoria que no había salido a la luz, que también es un homenaje a este monumento de mujer y este monumento de artista, que la entrevista no tiene un minuto de pérdida y que al concluir estoy seguro que todos ustedes van a
transportarse por los mundos oníricos que nos llevan las palabras de Eve, más que para encontrar respuestas, para encontrar las preguntas necesarias y acercarnos a lo que yo considero que es la curiosidad divina, que es la curiosidad del niño, de regresar a ese momento en preguntarnos por qué otra vez y reinventar el mundo. En esta entrevista, Eve nos acerca, por supuesto, a la metáfora, al aprendizaje del arte, al exilio, a la necesidad de nombrar. Narra algunas anécdotas que tiene con poetas con los cuales entabló una amistad, como Jaime Sabines. Nos acerca a entender cómo es el mundo cotidiano de un artista. Nos acerca a la voz, hacia el poder de la voz. Ella, además de cantante, para mí es poeta. No, perdón, además de cantante, es poeta y para mí es un ejemplo excepcional del acercamiento y la actitud que tenemos que tener quienes aspiramos a verdaderamente convivir con el arte, porque repito, más allá de una planeación, es el reconocimiento del espacio volcánico, que duele en ocasiones, que busca aullar, que quiere el abrazo de una madre, que se siente solo, que quiere compartir, ser tocado y reconocido. Así que espero que les guste esta entrevista y vean en carne propia la sensibilidad la sensibilidad del privilegio de los que tenemos, de quienes tienen, de quienes tenemos la oportunidad de convivir con el arte. Así que bienvenidos, si esta es la primera vez que están en el canal, les recomiendo en los comentarios, y esta es la primera, y quieren adentrarse a la escritura, quieren adentrarse a la literatura, en la descripción va a haber un enlace hacia un curso introductorio que sirve para darnos un lenguaje común. Y quienes ya quieran dar el siguiente nivel, recuerden que ya está lista el curso La escritura detrás del espejo y únicamente tienen que mandarme un correo a tecomoscribir@gmail.com, que por supuesto tratamos este tema a fondo. Así que bienvenidos y sin más, los dejo con Eve Rosell.